Algunas empresas tecnológicas abusan de su posición. Apple, por ejemplo, incluye en los términos de servicio de iTunes la exigencia de no usar el servicio para fabricar armas nucleares. ¿Hasta cuándo las transnacionales coartan nuestra libertad de expresión? No ocurre lo mismo con PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde Puerto Montt, sin restricciones caprichosas. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Si sus oídos conocen ya ese goce sin par que es el episodio 25, La repartija de África, sabrá que Estados Unidos se quedó aquella vez debajo de la mesa del colonialismo. Tentaba saciar esa hambre con las dependencias españolas en el Caribe. Ofertaron a España comprar Cuba y Puerto Rico, pero los europeos se negaron a vender de lo poco que les iba quedando de su otrora inmenso imperio. Las cosas cambiaron tras la asunción de William McKinley, vencedor de la contienda presidencial de 1896, con una inusual estrategia. Mientras sus oponentes recorrían el país, él permaneció en la comodidad de su hogar en Ohio, discurseando desde su porche a quien quiera llegar ahí a escucharlo. Una vez al mando, McKinley se convenció de que España no iba a darle aire a los movimientos independentistas cubanos, y cuando su cónsul informó de protestas en La Habana, envió el acorazado Maine. Una noche, mientras los oficiales del Maine sacudían el esqueleto en un baile organizado en su honor por las autoridades españolas, el acorazado estalló y 256 tripulantes perdieron la vida. España negó cualquier involucramiento y nunca se supo la causa. Muchos sospechan que lo orquestó el propio gobierno norteamericano como una operación de falsa bandera con tal de contar con una excusa para declarar la guerra. Detonó una campaña mediática que logró convencer a la mayoría de los estadounidenses de que la asesina era España. Dos medios aprovecharon con especial fragor la coyuntura: el New York World, del húngaro Joseph Pulitzer, y el New York Journal, de William Randolph Hearst, el magnate retratado por el protagonista de Ciudadano Kane. I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Pulitzer y Hearst montaron una guerra propia, aunque en su caso no de balas, sino de publicaciones sensacionalistas e inculpatorias. Dado que ambos periódicos publicaban la tira cómica Hogan's Alley con un niño de pijama amarillo, la expresión prensa amarilla devino en sinónimo de sensacionalismo. Tan buenos resultados daban estos trucos que para 1898 el New York World imprimía 1,5 millones de copias al día, y Pulitzer amasó fortuna, la misma con que luego la Universidad de Columbia creó el premio epónimo. Así que, ya ve, el sinónimo de periodismo de excelencia conmemora a un sujeto enriquecido mediante la explotación de los escándalos, la vida privada de la farándula, la exageración, la violencia y el sexo. El duelo Hearst-Pulitzer aceleró el ocaso del otrora líder, el New York Herald. Un declive doloroso para su fundador, James Gordon Bennett, sujeto de gustos caros. Gustaba de anunciar su arribo a restaurantes jalando los manteles de las mesas. Luego compensaba a las víctimas con un fajo de billetes. Influenciado por este consomé mediático, sobrevino la ignición de la Guerra Hispano-Estadounidense. Los estadounidenses desertarán al oír los primeros disparos españoles, publicó la no tan amarilla prensa hispana. Por el contrario, Estados Unidos comenzó a dar zumba desde tempranito. El subsecretario de la Marina, Theodore Roosevelt, alias Teddy,
decidió renunciar a su posición para ver batalla. Junto a un coronel, formó el primer regimiento de caballería voluntaria. Su esposa y amigos le rogaron que permaneciera en Washington, pero él partió nomás a Cuba. En una ocasión, cargó a caballo hacia una trinchera bajo intenso fuego, llegó antes que todos y mató a un enemigo con su pistola. Todo esto con una copia del manifiesto racista Superioridad Anglosajona a cuestas. La bravura le hizo receptor de la Medalla de Honor, en forma póstuma, la más alta condecoración del país. Es el único presidente y el único Nobel de la Paz que puede jactarse de eso. El navío USS Charleston partió a Guam, una isla española en pleno Océano Pacífico. Una vez allí, la tripulación disparó sus cañones y los españoles asumieron que los saludaban. 3 representantes salieron a bienvenir a los visitantes en un bote. Al abordar el buque, se enteraron de que las balas eran reales, que estaban en guerra y que, y esto fue lo que más los asombró, eran ahora prisioneros. Mark Twain, al inicio partidario de liberar a Filipinas del yugo español, se volvió detractor de una guerra que ahora juzgaba un exceso. A modo sarcástico propuso que, una vez independizada, Filipinas adoptara como bandera una versión alterada de la estadounidense, con rayas negras en lugar de blancas y una calavera con huesos cruzados en lugar de estrellas. En el contexto de esta contienda, no otro que Nikola Tesla exhibió en el Madison Square Garden de New York un modelo para una nueva arma. Mostró un bote en miniatura y explicó que recibía instrucciones verbales. El público gritaba y gritaba, y para su absoluto asombro, el aparato obedecía. En realidad, Tesla, quien acababa de inventar el radiocontrol, ejecutaba en secreto las órdenes que surgían del griterío. El serbio afirmó que torpedos no tripulados volverían obsoletas las guerras con pilotos humanos. Los barcos de batalla dejarán de construirse. La artillería más tremenda de hoy no será más útil que como chatarra. Cuando postuló a una patente, los funcionarios dudaron de que semejante milagro fuera posible y enviaron un agente al laboratorio. Aunque los hipotéticos torpedos de Tesla no hicieron la diferencia, el triunfo de Estados Unidos se avisoraba inminente. Al observar el decurso de las cosas y ponderar el ascenso de Tío Sam en el concierto mundial, el canciller von Bismarck, el héroe del episodio 95, comentó que el acontecimiento más significativo del siglo XX sería el hecho de que los norteamericanos hablen inglés. En la batalla de Manila, cuando la victoria definitiva se prefiguraba ya clara, los estadounidenses acordaron en secreto con los españoles que les fuera transferido el control del centro de la ciudad. ¿El objetivo? Mantener afuera al Ejército Revolucionario Filipino. Tras la apodada Batalla Simulada de Manila, España capituló. Durante las negociaciones, los vencidos rechazaron la demanda de la totalidad de Filipinas y se mostraron dispuestos a ceder solo una fracción. Los estadounidenses ofrecieron $750 millones en plata de hoy por el combo completo, y ahí sí que sí, el trato prosperó. Tras 333 años de presencia española, el castellano era la lengua materna de buena parte de la élite y segunda lengua de cerca del 60% de la población, pero en este punto comenzó el declive. En 1987 incluso dejó de ser lengua oficial y ahora sobrevive en nombres. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear my duties as President of the Philippines. Y en palabras sueltas, en su mayoría aquellas que los filipinos no usaban antes de que recalara Hernando de Magallanes. Filipino versus Spanish words. ¿Cómo está? Trabajo. Trabajo. Masyado. Demasiado. Además de Filipinas, Guam y Puerto Rico fueron transferidos a Estados Unidos. Cuba no pasó a manos norteamericanas, pero sí se independizó de España bajo atenta supervisión de Tío Sam. Los estadounidenses procuraron que en la constitución del naciente país se estableciera la obligación de venderles o arrendarles terreno para carbón o recintos militares.
Por eso existe la base naval de Guantánamo, nada menos que 117 millones de metros cuadrados por los que Estados Unidos paga $4.085 anuales, que no se ajustan por inflación. Es decir, $0,000029 mensuales por metro cuadrado. El cheque es enviado sin falta cada año, pero desde la revolución que el gobierno cubano se niega a cobrarlo. Al igual que Mark Twain, al magnate acerero Andrew Carnegie le turbaban estos arranques de tinte imperialista. Ofreció a los filipinos donar de su bolsillo los mismos 750 millones para que recompraran su independencia. La oferta no surtió efecto. Hearst quedó más que forrado con la guerra y fundó o compró un rosario de periódicos y revistas a lo largo y ancho de Estados Unidos, como Cosmopolitan, donde hoy se leen titulares tales como "Mi nueva vagina es tan apretada que chirría cuando camino", o Los Angeles Examiner, célebre por conseguir los datos personales de una joven asesinada y mutilada, inventándole a su madre que había ganado un concurso de belleza. Tal como Lincoln tras la Guerra de Secesión, McKinley tuvo poco tiempo para disfrutar de la victoria. En 1901, de visita en la Exposición Panamericana, su secretario personal intentó 2 veces cancelar la visita al Templo de la Música por sospechas de seguridad. Él se negó. ¿Por qué debería hacerlo? Nadie querría hacerme daño. Incapaz de persuadirlo, el secretario telegrafió a las autoridades locales para proveer seguridad adicional. Una vez en la exposición, se le acercó una niña y le pidió el clavel rojo que ornaba su solapa. McKinley le preguntó su nombre. "Mirto", respondió. En ese caso, debo dar esta flor a otra pequeña florecilla, dijo el presidente. Se quitó el clavel y lo entregó a la chica. Era su amuleto de la suerte desde que ganó su primera elección parlamentaria. Minutos después, recibió 2 disparos en el abdomen. Rajaron al hospital y al récord del primer presidente en desplazarse en automóvil sumó el del primero en hacerlo en uno eléctrico, porque la ambulancia lo era. El médico Roswell Park fue convocado de urgencia. Lo pillaron en mitad de una cirugía. ¿No ves que no puedo abandonar este caso, incluso si fuera por el presidente de Estados Unidos? "Doctor, es para el presidente de Estados Unidos". Park poco pudo hacer. McKinley fue el tercer mandatario estadounidense en morir asesinado. El homicida fue juzgado, condenado y ejecutado en apenas 7 semanas. Además del luto nacional y la natural perturbación al ordenamiento político, la tragedia mermó la credibilidad del Club de los 13, del cual McKinley era miembro y cuya función era desacreditar la noción de que 13 en una mesa trae mala suerte. En Francia incluso existía la figura del 14e, un invitado de emergencia para evitar el número fatídico. Aunque los miembros bien podrían haber endosado la culpa a Robert Todd Lincoln, el único de los 4 hijos de Abraham que llegó a la adultez, yeta que rozó los 3 magnicidios ocurridos hasta entonces. Asistió a su padre en su lecho de muerte, fue testigo presencial del disparo contra Garfield y figuraba a pocos metros del tiro contra McKinley. Algún conjuro contrajo con la muerte, porque aun cuando tuvo 3 hijos, su último descendiente murió en 1985, y así sus genes y los del gran Abraham Lincoln acabaron extintos. Le tocaba asumir a Roosevelt, ascendido a vicepresidente tras sus cabalgatas suicidas en Cuba. Figuraba a 19 kilómetros del telégrafo más cercano en las montañas Adirondack. Un guardabosques fue a traquearlo y al darle la noticia, Roosevelt partió en mitad de la noche en coche. Tras frenéticos 56 kilómetros, llegó a la estación de tren menos lejana. La presencia de Roosevelt en las montañas no sorprendía a nadie.
Era naturalista, explorador, vaquero y, en términos generales, un duro todoterreno. Esto aparte de escritor de 47 libros, historiador, boxeador y judoka. Un sujeto que defendía el camino de la vida extenuante como medio para la prosperidad, en parte como reacción a su propia infancia, débil y enfermiza, un periodo en que médicos intentaron tratar su asma con café negro, whisky y habanos. Fiel reflejo de su resiedumbre fue su reacción a aquel 14 de febrero en que vio morir a su madre de fiebre tifoidea y a su esposa por complicaciones en el parto 11 horas después, en 2 habitaciones contiguas. Un día de los enamorados para olvidar. En lugar de darse unos días de luto para llorar en posición fetal, su respuesta fue concentrarse de inmediato en la elaboración de una ley anticorrupción. Más tarde se fue a pasar las penas a Dakota en formato cowboy. Christopher Nolan, director de la trilogía del Caballero Oscuro de Batman, basó su caracterización de Bruce Wayne en Roosevelt. Ambos superaron una infancia traumática y dolorosas pérdidas personales, se reinventaron y enfrentaron el crimen. There's a thing about being a Wayne that you're never short of a few freeloaders. Expresión más bien turbadora de su opción por la vida extenuante fue la caza. A lo largo de su vida, Roosevelt se hizo de 11.397 bestias inocentes, entre las que se contaban leones, leopardos, guepardos, hienas, elefantes y rinocerontes en peligro de extinción. En una salida, sus asistentes persiguieron con sabuesos a un oso negro y tras extenuarlo, lo ataron a un sauce y lo apalearon. Le ofrecieron el tiro de gracia a Roosevelt, aunque él lo consideró antideportivo y se negó. Ordenó que lo mataran de todos modos para acabar con su miseria. The Washington Post publicó una caricatura sobre el pasaje, hecha por un ganador del Pulitzer, vale aclarar. Ello inspiró a un comerciante neoyorquino a crear un osito en base a felpa. Lo llamó Teddy's Bear, el oso de Teddy, y por eso que así se dice en inglés, oso de peluche. Y por eso la película Ted. Sorry, that's the thing. The old... Yeah, no, I know. Teddy asumió con 42, lo más joven que alguien ha presidido Estados Unidos. Se bañaba en pelotas en el río Potomac en pleno invierno de Washington y bebía 1 galón de café cada día. Organizaba rounds de boxeo en la Casa Blanca y quedó ciego de un ojo de tan duro que le dieron. El sparring responsable no se enteró durante más de una década. Lo dedujo de un texto de Roosevelt que ni siquiera mencionaba su nombre. Si se aburría de sus sparrings de boxeo, podía entretenerse con otro tipo de animales. En distintos periodos vivieron en los terrenos de la mansión presidencial un león, una hiena llamada Bill, un coyote, una cebra, un oso negro llamado Jonathan Edwards, igual que el récord de salto triple, 5 cuyes, 2 ponis, gallinas, perros de varias razas, gatos, un lagarto, un guacamayo jacinto, una culebra, una rata pica, un tejón, un cerdo, un conejo, una lechuza y un gallo con una sola pata. Definitivamente, una fuerza de la naturaleza Mr. Roosevelt. Roncaba a tal volumen que, hospedado en un hospital de Washington, los demás pacientes del piso fueron trasladados a habitaciones más lejanas para permitirles dormir. Su ejercicio del poder se volvió incómodo para facciones de su propio partido. Los conservadores, conscientes de que el cargo de vicepresidente detentaba poco poder, habían quedado tranquilos con que no podría hacer mucho daño pese a su abierto apoyo a una reforma antimonopolio. Para desgracia de estos señores, su inesperada asunción a la presidencia marcó el comienzo de una era sin precedentes de reformas laborales y antimonopolio. Empujó jornadas de 8 horas y otras normas de seguridad industrial, mandó a investigar denuncias de trabajo infantil, abolió la esclavitud en Filipinas, la nueva flamante parcelita, y lo mismo con el peonaje en general. Fiel reflejo de esta ecuanimidad laboral son los sucesos de 1902, cuando un hato de racistas de Indianola, Mississippi, presionó a la afroamericana Minnie Cox a renunciar a su puesto de jefa de oficina postal.
La tensión y las amenazas de agresiones físicas la llevaron a dejar el cargo. Roosevelt, furioso, ordenó mantenerle el salario y, como castigo al pueblo, redirigió el correo a Greenville, a 48 kilómetros de distancia. Roosevelt ganó con holgura las elecciones de 1904 y se quedó 4 años más. En el último, enfrentó la resistencia de los militares a un nuevo test de idoneidad física que exigía cabalgar 100 millas en 3 días. Les parecía excesivo. Para refutarlos, el presidente cabalgó 104 millas en un solo día, en pleno invierno de Washington y con 50 años a cuestas. El test rigió hasta la Primera Guerra Mundial. Roosevelt fue sucedido por William Howard Taft y la primera dama, Edith Roosevelt, por Helen Taft, quien vetó los meseros calvos en la Casa Blanca e instruyó a que mayordomos de insuficiente volumen capilar no podrían apersonarse en el comedor. Teddy aprovechó el tiempo libre para viajar a Europa y participar de un safari en África. A su regreso, Louis y Temple Abernathy, 2 hermanos de 10 y 6 años, cabalgaron desde Oklahoma a New York, 2.400 kilómetros, con tal de conocerlo. Cumplida la misión, compraron un auto para volver, que condujeron ellos mismos, mientras sus caballos regresaban en tren. En 1912, Roosevelt volvió a competir por la máxima magistratura. En plena campaña, recibió un balazo que dio en el cofre metálico de sus gafas y en una copia de la alocución que se aprontaba a leer. Luego, el proyectil se alojó en su pecho. En lugar de partir al hospital, procedió. Amigos, les pediré que estén tan callados como sea posible. No sé si comprenden del todo que acabo de recibir un disparo. La bala está dentro mío ahora, así que no puedo hacer un discurso muy largo. Expuso durante 1 hora y media. La bala lo acompañó en el pecho hasta su muerte. Pese a semejante entrega electoral, la contienda la ganó Woodrow Wilson. Aún no saciada su sed de aventuras, el derrotado se las emplumó a Sudamérica. En pleno Amazonas, le prepararon un show selvático. Liberaron un cardumen de pirañas que hacía rato juntaban hambre en un tanque sobre un cadáver de vaca. Los peces en ayuno engulleron con excepcional voracidad. Roosevelt dramatizó el episodio en uno de sus libros y sembró así el mito de que las pirañas son una tromba carnívora que en segundos dejan animales en los huesos. La realidad es que casi nunca atacan animales sanos de gran tamaño y a los humanos muy rara vez le infligen más que mordidas en manos y pies. Teddy no volvió a la Casa Blanca, pero sí lo hizo su sangre. Eleanor Roosevelt, hija de su hermano, se casó con Franklin Delano Roosevelt, pariente lejano, y detentó el periodo más largo de una primera dama de Estados Unidos, y todo sin siquiera cambiar su apellido de soltera. En sus paseos, a menudo prefería prescindir de la protección del servicio secreto y se aperaba de su rifle. Teddy falleció en 1919. En palabras del vicepresidente en ejercicio, la muerte tuvo que llevárselo mientras dormía, porque si Roosevelt hubiera estado despierto, habría habido una pelea. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente. A $9.99 en Amazon.com.